¿Cuál es el límite de la música comercial y la que no lo es? Si un artista grupo cuenta con un gran capital inicial, ¿es comercial? No. No. Yo creo que la diferencia está en tu intención. Si tú haces música para vender, tu criterio es comercial, no es musical. Es decir, usas la música evidentemente, pero estás buscando venderla. Otro caso es, estás haciendo la música que quieres sin pensar en el mercado, pero tratas de venderla porque es legítimo. Es como escribir una novela. Si tú escribes una novela que quieres que sea un bestseller y analizas a los bestsellers y vas metiendo los elementos de los bestsellers en tu novela porque quieres hacer una novela solo para venderla, es muy distinto a como yo escribía mis novelas, ¿no? Que era pues, más o menos me gustaría contar esta historia. Esa es la diferencia. Si un grupo alcanza un gran éxito, ¿se vuelve música comercial? No. Si el grupo sigue haciendo lo que quiere. Deep Purple ha seguido haciendo lo que quiere y tiene un gran éxito comercial, lo tuvo. Los Beatles hicieron lo que quisieron. Al contrario, el éxito comercial le dio libertad a los Beatles para hacer lo que se les daba la gana. Porque la disquera no podía decirles que no, porque los estaba llenando de dinero. Entonces se permitieron experimentos brutales de musicales y tecnológicos y pidiendo cosas que no les daban. Hay un caso que es famosísimo, además y divertidísimo, cuando alguno, no me acuerdo, Paul o John, querían una orquesta. Y ahí sí George Martin les dijo, a ver, aquí no hay dinero para contratar una orquesta completa. Entonces Ringo dijo, y si contratas media orquesta y tocan 2 veces, pues sí. Y fue lo que hicieron, contratar media orquesta. Pero podían contratar media orquesta, podían contratar lo que quisieran. El dinero da libertad. La libertad es el resultado del superávit económico. Lo dijo uno de los grandes socialistas británicos, que es Nye Bevan. Entonces, la libertad es producto del excedente económico. Entonces, yo no creo que tener éxito comercial haga que un músico se vuelva comercial. Se vuelve comercial cuando deja de pensar en la música que quiere hacer y empieza a preguntarse qué quiere el público para yo vendérselo. Entonces hay gente de muchísimo éxito que nunca será comercial, hay gente que nunca tuvo éxito y es comercial.